Hola a todos. En los próximos minutos vamos a hablar de la Guerra de Corea, la misma que comienza en el año 1950 y termina en el año 1953. Pero para poder entender las causas, tenemos que ir al fin de la Segunda Guerra Mundial. Porque después de que Japón fue derrotado en la misma, el norte de la península coreana va a ser ocupado por los rusos, por la Unión Soviética, y el sur, esta parte, va a ser ocupado por los americanos, es decir, por Estados Unidos, estableciéndose la división a partir del paralelo 38, como estamos viendo aquí. Esta división ocurrió precisamente en el año 1945, ¿sí? Marquemos que en ese año fue la división. Y el estallido de la Guerra Fría, es decir, ese gran enfrentamiento que hubo en el siglo XX entre el comunismo y el capitalismo, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, dividió entonces a Corea en dos porciones. Una Corea del Norte, que a partir de 1948 fue reconocida como una república popular, vamos a ponerlo así, una república popular, es decir, mejor dicho, una dictadura de corte comunista que tenía al mando al señor Kim Il-sung. Y por el lado de Corea del Sur, les cuento que Corea del Sur estaba organizado bajo una dictadura más pro-occidental, por decirlo de alguna manera. Claro está, un corte más capitalista, que estaba al mando del señor Syngman Rhee. Pero no nos demoremos más y vamos a ver a estos dos señores que estamos nombrando hace algunos segundos. Aquí lo tenemos al señor Syngman Rhee y aquí lo tenemos al señor Kim Il-sung. Muy bien, entonces nosotros decíamos que cada uno por su parte se ocupaba de una porción de Corea. Pero un año después, en 1949, vamos a centrarnos aquí, un hecho va a cambiar la situación del continente asiático. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a pasar algo en China. Va a estallar la revolución china y va a triunfar la revolución china. Y esta revolución comunista china, vamos a ponerlo así, revolución comunista china va a afectar también la situación de Corea para aquel entonces y va a ser una de las grandes causas que va a movilizar a las dos potencias a, claro está, enfrentarse posteriormente en la guerra de Corea. ¿Por qué? Porque se va a sacar del poder en China al gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek. Y se va a poner en el poder, por decirlo de forma rápida, al señor que vemos aquí, al comunista Mao Zedong. Entonces, con Mao Zedong en el poder en China, la situación va a cambiar. ¿Y qué va a pasar? Rusia no se va a quedar con los brazos cruzados, porque viendo la victoria maoísta, en 1950 va a decir, vamos a apoyar a Corea. Ante esto, en el año 1950, Rusia apoya a Corea del Norte. Apoya a Corea del Norte ante la inminencia de cualquier enfrentamiento. Claro está, para que invada Corea del Sur. Los rusos le dijeron a los de Corea del Norte, bueno muchachos, les damos nuestro apoyo si quieren invadir Corea del Sur, claro está, pero con ánimos de unificar el país. Los rusos querían que Corea sea una y sea comunista. Kim Il-sung, líder de Corea del Norte, recordemos, se sentía seguro. Es decir, vamos a ir con nuestro amigo Kim Il-sung. Él contaba con un ejército que estaba mucho, vamos a poner mejor ejército, estaba mucho más preparado que el de Syngman Rhee, ya que era un estado mucho más represor y violento que el del norte. Entonces,
Aquí que nos queda claro que la Unión Soviética y China, es decir, Mao Zedong y Stalin, apoyaban políticamente la reunificación que pretendía Kim Il-sung. Querían hacer de Corea un solo país. Entonces, el 25 de junio de 1950, 25 de junio del año 1950, las tropas de Kim invadieron Corea del Sur. Vamos a volver nuevamente a nuestro mapa para que ustedes puedan comprender un poco la situación. Decíamos entonces, las tropas de Kim invaden Corea del Sur, van para este sector. Inmediatamente Corea del Sur va a evacuar su capital, que estamos marcando aquí, vamos a marcarla con un color más oscuro, que es ni más ni menos que Seúl, y al mismo tiempo Syngman Rhee, líder de aquella región, va a mandar ejecutar a todo comunista o persona de izquierda que encontrase en su país. Claro, está en represión a lo que le estaba pasando, lo que le estaban haciendo los de Corea del Norte. Muy bien. Estados Unidos había preparado a las tropas surcoreanas, ¿sí? Recordemos que Syngman Rhee estaba con el apoyo de Estados Unidos. Y la Unión Soviética y China, por lo tanto, se mantenían al margen por el momento. Estados Unidos se encargó de realizar una importante campaña publicitaria. Usó la publicidad para, si se quiere, hacer más importante esta guerra y sobre todo para utilizarlo como un elemento de dominio, y a su vez los americanos también, y no hay que dejarlo de lado, recurrieron al Consejo de Seguridad de la ONU, y los invito a que vean a este señor que estamos viendo aquí. Porque ante esta situación, decíamos, estalla la guerra de Corea, los estadounidenses se veían un poco apretados por los de Corea del Norte, entonces van a recurrir al Consejo de Seguridad, como decíamos, de la ONU, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Las tropas de la ONU, comandadas por el general MacArthur, el señor que estamos viendo aquí, general MacArthur, van a arremeter con todo, van a poner pie en Corea, recuperando el terreno perdido primero en el sur, es decir, en la zona de ellos. Y a su vez van a avanzar hacia Corea del Norte. Dicen, bueno, muchachos, nosotros recuperamos primero lo que nos sacaron, pero no nos quedamos, vamos a ir también por lo de ustedes. Y van a tomar el 19 de octubre de 1950 la capital. Ahora bien, cuidado, porque 3 días antes las fuerzas chinas atacaron las tropas de Corea del Sur. Recordemos que China apoyaba a Corea del Norte junto con la Unión Soviética. Y en noviembre entonces China, atacaron otra vez e hicieron retroceder a los estadounidenses hasta el paralelo 38. Recordemos el paralelo que dividía a las dos Coreas. Viéndose aturdido, este señor, el general MacArthur, comenzó a amenazar con tirar una bomba atómica. Y ojo con esto, porque el presidente Truman, el presidente de Estados Unidos y también la ONU reaccionaron velozmente por miedo que la Unión Soviética también utilizara una bomba atómica. Es decir, recordemos que el gran miedo de la Guerra Fría era una guerra nuclear, esta guerra nuclear que se creía inminente. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Entre 1951 y 1953, vamos a hacer un espacio aquí, 1951 y 1953, como vimos al principio, la guerra seguía, este conflicto seguía, hasta que las dos partes, les cuento, se dieron cuenta que había que poner punto final a esta guerra que llevaba demasiadas muertes absurdas. La Unión Soviética manifestó su decisión de desligarse del conflicto. Entonces, la Unión Soviética puso fin y se desligó del conflicto. Truman va a destituir, el presidente Truman, recordemos, presidente de Estados Unidos, destituye a el general MacArthur y se llegó a la idea de un
empate militar. Sorprendentemente, la cosa terminó con un empate militar. Las negociaciones comenzaron y en julio del año 1953, poco después de la muerte de Stalin, se firmó la paz de Panmunjom. Se firma, vamos a ponerlo, la paz de Panmunjom. Panmunjom, dándose así por finalizado el conflicto, la guerra, que consolidó la división de las dos Coreas en torno al paralelo 38. Si tienen alguna duda, pueden formularla debajo de nuestro video y con gusto se la responderemos. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí.